Puedes imaginar a una de las ciudades más turísticas del mundo totalmente desolada, sin una persona en la calle. Pues así te mostraré a Venecia. Pero ¿cómo es eso posible si la gente siempre dice Venecia siempre está lleno de turistas? Así muestran siempre a este famoso destino turístico de Italia. Pero ¿has visto alguna vez esta ciudad de noche? ¿Será que se ve tanta gente como de día? ¿Qué tiene para ofrecer Venecia en su vida nocturna? ¿Será segura o peligrosa? Quédate en este video porque haremos un recorrido por gran parte de la ciudad, donde verás la vibra de Venecia en la noche. Y créeme, no será lo que esperabas. Venecia de noche es otro cuento. Hemos llegado como a las 8 de la noche, así se ve la estación de Santa Lucía, Venecia. Vamos a hacer este recorrido caminando desde la estación de trenes Santa Lucía hasta la parte más central y turística de Venecia, muy cerquita a la Piazza San Marcos. Miren esos trenes tan bonitos de 2 pisos saliendo de Venecia hasta ahora. Y aquí tenemos la primera vista de Venecia. No lo puedo creer, miren esto. Wow. A la derecha. Aquí vamos caminando por las calles de Venecia. Se ve todo muy solitario, pero creo que es seguro. Sí, fue como yo veía en los TikTok que decían que todo era miedosamente solo. Sí. Pero dicen que es seguro. Si decimos somos de Colombia, madre. Como puedes ir viendo, los videos tenían razón. Está solo, está completamente sola Venecia en la noche. ¿Pero a qué se debe esto? ¿Qué pasa en Venecia? ¿Será que está prohibido salir de noche? ¿Será que no hay turistas de noche? ¿Cuál es la explicación para estas calles solas de Venecia? Pero por aquí asustan, ¿oyeron? Miren esto. ¡Wow! Bueno, pero no te preocupes que la explicación a esto que pasa en Venecia te la diré al final de este video. La aventura por Venecia. Y si traen maletas de rueditas, toca así para pasar los puentes. Uno no sabe qué es peor, si las maleticas de rueditas o cansarse de la espalda. Mira, llegamos a otra plaza. ¿Nos falta mucho? 3 kilómetros desde la estación Santa Lucía. Ustedes pueden coger el barco, pero nosotros somos tacaños extremos, entonces vamos caminando. Cuidado, mami. Suba y baje puente, sí. Oscuro, Cuidado, mami. ¿Cómo te caes? Es que no se ve ni un alma. ¿Será que es que está prohibido salir después de cierta hora? ¿Será que es que hay toque de queda? ¿Qué creen ustedes? Escriban en los comentarios qué será lo que pasa en esta ciudad, que no se ve un alma. Mami, ¿vas muy cansada? No. Ay, pobrecita. ¿Me voy a tomar una foto así, oscuro? Oiga, pero tan bueno que las calles sean así de solas y no sea inseguro. Una maravilla. Y suba puentes, ya llevo como unos 8 puentes
suba y baje, obviamente, porque está todo lleno de canales. Cuenten cómo les ha parecido. Divino. ¿Y eso qué? Caminar por esta oscuridad. Divino. ¿No te da miedo? No. Al principio sí, pero como dice que sí. ¿Todo bien? Ponte del Espade. Claro, como a Cañería. Aquí llegamos al segundo puente que hay que cruzar para llegar al hotel que ya les voy a mostrar. Aquí llegamos al puente principal, que aquí sí se ve un poquito más de gente. Mami, tenía aquí su música. Ma perché sembravi Rosario Pulizzi? Qué lindo. Qué linda. Claro, con esa caminadota. Y por fin hemos llegado al hotel. Se llama Casa Azul Molo. A esta hora, que son entre el mediodía y las 4 de la tarde, se suele ver muchos turistas porque la mayoría de personas no se quedan aquí en Venecia, se quedan en Mestre. Y como vimos que les mostré en la llegada a Venecia, en la noche es muy solo y ya sabemos por qué. Porque la mayoría de gente no se queda aquí en Venecia. Entonces por eso pues nosotros nos estamos quedando, porque ya les mostré un hotel que es barato para que ustedes no se peguen ese viaje cada día desde Mestre, sino que se puedan quedar aquí en el centro de Venecia. Pero sí, hasta ahora al mediodía hay muchísimo turista y por ahí después de las 7 de la tarde ya es más suavecito.